desde el Ayuntamiento de Palos de la Frontera. Saludos a todos, bienvenidos a este primer encuentro virtual de asentamientos en España y América, 529 años de historia. Buenas tardes en España en este momento, hoy lunes 24 de mayo de 2021. Buenos días allá a nuestros hermanos de Iberoamérica. En primer lugar, yo quisiera empezar agradeciendo la intervención del organizador de este primer encuentro virtual de asentamientos en España y América, el señor Edgar Montalbán, que me ha permitido participar en esta magnífica y loable iniciativa de ponernos en común. Iniciamos los trabajos de este primer encuentro de asentamientos en España y América a 529 años de historia. Lo iniciamos con la técnico en turismo, Silvia Delgado. Ella es una de las responsables del turismo allá en Palos de la Frontera y los dejo con Silvia. Silvia, adelante, bienvenida, te escuchamos. Saludos a todos. Bienvenidos a este primer encuentro virtual de asentamientos en España y América a 529 años de historia. Desde el Ayuntamiento de Palos de la Frontera, como técnico de turismo, guía de la Casa Museo Martín Alonso Pinzón e informadora turística, pues no quisiera olvidar tampoco la labor de mis compañeros, agradecer al alcalde Carmelo Romero, a la Concejalía de Turismo encabezada por Ana Roca, al Archivo Municipal dirigido por Eduardo García Cruzado, que tan buena información me facilita siempre para dar los mayores datos rigurosos en cuanto a historia se refiere, y al Gabinete de Prensa y Comunicación, pues todos los recursos técnicos y materiales que han puesto a mi disposición para la preparación de estas ponencias. Como no, agradecer también a todos los asentamientos participantes en este primer encuentro y, por supuesto, a todas las personas que están conectadas en este momento y que han mostrado su interés en oír mis intervenciones. Gracias a todos de corazón. Y nada, bueno, me gustaría empezar diciendo que me ilusiona y me causa muchísima emoción el poder presentaros hoy la Villa de Palos de la Frontera desde múltiples perspectivas. Nuestro programa durante el día de hoy va a versar durante 2 horas y media, 3 casi, pues sobre los siguientes temas. Esta con la que iniciamos nosotros pues sería una presentación de Palos de la Frontera, el por qué es la cuna del descubrimiento, sobre todo centrándonos en la figura de Martín Alonso Pinzón, que es nuestro Palermo más ilustre a nivel histórico, y otros factores clave pues, para la materialización de ese loco proyecto de Cristóbal Colón, que tantos años de su vida le costó llegar a conseguir y que, bueno, llegados a Palos de la Frontera, pues se dieron todos esos factores y esos recursos necesarios para poder iniciar esta primera expedición de una manera exitosa. Martín Alonso Pinzón y otros factores clave para la materialización del proyecto de Colón. ¿Por qué Palos de la Frontera? ¿Por qué de todos los lugares del mundo llegamos a poder facilitar esta gran expedición? Pues se dan una serie de factores que vamos a ir repasando a lo largo de esta presentación. Vamos a empezar por el primero. Ubiquemos Palos de la Frontera en el mapa. Estamos en el país de España, en Europa. Vamos a utilizar el puntero para que nos veáis mejor. En el país de España estamos situados en la provincia de Huelva, que está justamente en la frontera con Portugal, en el sur de España, en la comunidad autónoma de Andalucía. Y Palos de la Frontera, en esta ampliación de la fotografía que vemos aquí de la provincia, bellamente representada con todos sus recursos turísticos icónicos. Estoy enamorada de esta foto, me encanta, lo tengo que reconocer. Palos de la Frontera estaría situada justamente aquí, como vemos en la costa, en la confluencia y desembocadura del río Tinto y Odiel, como vemos. Os paso esta diapositiva y aquí podemos apreciar muchísimo mejor, pues en un mapa topográfico de 1755
incluido en la disertación de Jacobo del Barco. Como vemos, las características de la costa, una vez que en Huelva tuvo lugar un hecho importantísimo, tanto que afectó a la economía, a la sociedad, a la demografía, a la geografía, sobre todo, que fue el terrible terremoto con epicentro en Lisboa, y que a Huelva llegó en efecto de terremoto y como maremoto. Si vemos aquí en el mapa, podemos apreciar que todo esto es tierra llana, es zona de marisma. Si vemos por aquí esta isla de Saltés, todo esto era un antiguo asentamiento en origen tartésico romano, todavía quedan restos. Estuvo poblado hasta el siglo XIX, pero con este terremoto de Lisboa sufrió una gran devastación. Igualmente le ocurre, como vemos aquí, marismas que inundan la confluencia de los dos ríos. Aquí tendríamos el Tinto. Este mapa lo estaríamos viendo totalmente al revés de como hemos visto el anterior. Aquí tendríamos el Océano Atlántico y aquí tendríamos el río Tinto. En la margen izquierda del río Tinto, en una confluencia de los dos ríos, encontraríamos el municipio de Palos de la Frontera, aquí representado por su bella iglesia de San Jorge, que como veremos causa un gran impacto visual a todo aquel que llegue como visitante forastero, foráneo, extranjero a nuestra tierra por primera vez. Igualmente, la salida del río Diel, los dos se unen justamente a la altura de Palos de la Frontera. Por aquí hoy en día atraviesa un puente, que es el que después nos facilita la llegada a las playas de Mazagón, que tenemos por aquí. Y aquí podemos ver Torre de la Arenilla, que es una torre almenara que se construye en el siglo XVII por orden de Felipe II, Felipe III. Son torres de vigía, igual que la torre almenara de Punta Umbría, Torre Umbría, para defender la costa de esos ataques berberiscos. Como estamos viendo, Palos de la Frontera se encuentra al abrigo de estos dos ríos protegidos de la línea costera. Entonces ya tenemos ahí el primer factor, que es esa salida al mar Atlántico. Estamos en una zona de influencia cristiana, católica, de la península, costas castellanas, pero en la zona sur andaluza, que facilitan pues, una serie de condiciones que vamos a ir viendo ahora, como puede ser unos marineros expertos en las expediciones comerciales y en las batallas que se van a dar lugar en toda la costa norte de África y costas atlántico-africanas. Me remonto un poquito antes a este mapa de 1755 y vamos a hablar de los orígenes de la villa de Palos. ¿Por qué? Porque hay ciertos elementos importantes a la hora de entender el por qué Cristóbal Colón encontró aquí algunos de esos factores clave para el desarrollo de esa primera expedición. El origen de Palos como ciudad cristiana después de la dominación musulmana se encuentra en el año de 1322, cuando Juan I de Castilla concede las villas de Palos y Villalba al fundador, al padre de la villa, que sería Álvar Pérez de Guzmán. Álvar Pérez de Guzmán solo cuenta con 14 años cuando se le otorga esta villa. Por una serie de motivos políticos, como en compensación por haberle arrebatado otras dos villas cercanas, como la de Huelva y Gibraleón, que encontraremos en este mapa anterior, situados pues justamente. Huelva se encuentra aquí y Gibraleón lo tendríamos, aquí está el Jaraque, Gibraleón estaría aquí, justamente, también en la margen izquierda del río Odiel, un poquito más arriba, también zona de cultivo y tierra llana. Estas villas de Huelva y Gibraleón se le conceden a la condesa de Medinaceli y a Álvar Pérez de Guzmán, en compensación, pues se le otorga la villa de Villalba y de Palos de la Frontera. Con ello comienza uno de los procesos de repoblación tras esa dominación musulmana y Álvar Pérez de Guzmán consigue una serie de privilegios para atraer nueva población a Palos de la Frontera, en la cual él consigue que las primeras 50 familias
que lleguen a la Villa de Palos están eximidas de impuestos para poder comenzar una nueva vida, asentarse cultivando normalmente olivo, que es lo que más está extendido por la zona, por esa tradición romana que nos han dejado asentamientos anteriores. Este Álvar Pérez de Guzmán se casa con doña Elvira, la hija del canciller de Castilla, lo cual también le da una posición y un renombre. De este matrimonio, Álvar Pérez de Guzmán muere muy joven, se encarga de gestionar todos los privilegios y tierras y bienes de la familia su esposa Elvira, pero una vez fallece Elvira, sus dos hijas, Isabel y Juana, heredan la mitad de la Villa de Palos cada una. En 1480, digamos que una de las partes, bueno, vamos a seguir por orden y os lo cuento. Isabel y Juana, por matrimonio, se casan y pasan a ser señoríos. Y estos señoríos serían el conde de Miranda, el condado de Miranda, y el conde de Cifuentes, el condado de Cifuentes. Los condes de Miranda, en 1480, enajenan, es decir, donan una parte de sus tierras al duque de Medina Sidonia, que se encuentra residiendo en Huelva. Y los condes de Cifuentes, pues, tienen parte del territorio de la Villa de Palos, en concreto aquella en la que el puerto de Huelva, el puerto de Palos de la Frontera, esa influencia del puerto histórico, está bajo el dominio del conde de Cifuentes. Es en este momento, con los condes de Miranda, cuando se construye también la iglesia de San Jorge Mártir, que vamos a ver un poquito más adelante en el recorrido turístico que vamos a hacer por la Villa de Palos, datándose pues del siglo XIV, finales del XV, pero sobre una edificación del siglo XIV. ¿Por qué Palos de la Frontera? Vuelvo a repetir esta pregunta. ¿Por qué Palos de la Frontera? Pues bueno, ya hemos hablado del condado de Cifuentes, de la posición costera, de esos marineros que desarrollan su labor al abrigo del río Tinto. Bueno, nos encontramos aquí con el monumento emblemático que nos da la clave o la pista por la cual ya centramos la imagen en Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, habiendo recibido la negativa de la corona de Portugal, camino a Córdoba, a la búsqueda de los reyes católicos que tienen su corte asentada en esta ciudad durante un periodo del año, se encuentran los reyes católicos en este momento en plena fase de reconquista de la península. Están intentando ganar territorio para conseguir la ciudad de Málaga y posteriormente la ciudad de Granada, que sería el último remanso que le queda a la dominación musulmana en la península. Pues bien, Cristóbal Colón llega al monasterio de Santa María de la Rábida en 1485 por varios motivos. Uno de ellos, conseguir refugio, cobijo en ese camino, en ese itinerario, en ese recorrido, y allí pues encuentra el apoyo, encuentra el oído de estos frailes franciscanos que se muestran interesados en su proyecto. Casualmente es el padre Fray Antonio de Marchena quien le recibe, pero le pone en comunicación con otro hermano, que sería el padre Fray Juan Pérez. Fray Juan Pérez ha sido confesor directo de la reina Isabel la Católica. Cristóbal Colón, en conversaciones con Antonio de Marchena, con el Fray Antonio de Marchena, le indica que está muy interesado en ver a los reyes católicos, pero él quiere acceder a una persona de su confianza influyente que reside en la zona, como es Inés Enríquez, la abadesa de Moguer, en el pueblo vecino. Y le pide que por favor les ponga en contacto y le haga conocer pues, de su persona y de su proyecto, que interceda por él. Antonio de Marchena le comenta que puede hacer incluso mucho más por él, puesto que Fray Juan Pérez, pues confesor directo de la reina Isabel la Católica, le tiene muchísima confianza y realmente pues ya tiene ahí la puerta abierta para poder entablar una relación. Esto le hace poder reunirse con la corte,
pero en este momento la Corte desecha toda idea, puesto que están inmersos en esa guerra, en esas batallas por intentar reconquistar todo el territorio peninsular de esa dominación musulmana, y el proyecto se pospone. Tanto es así que ya vemos la fecha, desde la primera vez que llega Cristóbal Colón a Palos de la Frontera, a ese monasterio de la Rábida en 1485, hasta ese famoso 3 de agosto de 1492, pasan 7 años. 7 años que le cuesta poder realizar este proyecto. ¿Qué ocurre entonces? Pues bueno, va pasando el tiempo, los reyes católicos ganan Málaga, después tardan un poquito más, pero consiguen de nuevo expulsar a los musulmanes del territorio de Granada, y es a las afueras de Granada donde se firma el 17 de abril de 1492 las capitulaciones de Santa Fe. Santa Fe, ese pueblo que es el kilómetro cero del descubrimiento de América, y que nuestros hermanos, estamos hermanados con Santa Fe, pues dan ese pistoletazo de salida para que se pueda materializar este proyecto del descubrimiento. En estas capitulaciones no es más que un contrato con una serie de cláusulas en las cuales pues, los reyes católicos acceden a las peticiones de Cristóbal Colón, no le dan grandes bienes, pero sí le dan una serie de privilegios si esta primera expedición sale exitosa, como por ejemplo pues puede ser el nombramiento como almirante de la mar Océana, virrey, gobernador de las nuevas tierras que vayan a descubrir, y un 10% de las ganancias de ese primer viaje. Con estas capitulaciones llega con ellas bajo el brazo y vuelve de nuevo al pueblo de Palos de la Frontera. Casualmente tenemos también que poner en antecedentes que los marineros de Palos de la Frontera, su mayor época de grandeza económica, pues la tendrían en la década entre 1470 y 1479, cuando la guerra de sucesión entre Juana la Beltraneja e Isabel I de Castilla da lugar a una guerra peninsular entre Portugal y Castilla. En esta guerra, los marineros palermos, Castilla, al no contar con una flota de marineros, soldados acostumbrados a batallar, pues los marineros palermos tienen ese respaldo de la corona de Castilla a la hora de intentar arrebatar esa dominación de las costas atlántico-africanas a los portugueses, que estaban acostumbrados a fondearlas y a manejarse como Pedro por su casa. Vamos a hablar claramente. Estos marineros de palo estaban acostumbrados, como todos los marinos que son pillos por naturaleza y muy listos para sobrevivir en esas aguas tanto tiempo para poder subsistir, sobrevivir y llevar al día sus labores, pues encontraríamos que profesan atrocidades a los portugueses. Tanto es así que digamos, van ganándole terreno. Pero en la guerra sucesoria, Isabel I de Castilla pierde los derechos de esa influencia en las costas atlántico-africanas y se firma en 1479 la Paz de Alcasovas. Esta Paz de Alcasovas viene a decir que la corona de Castilla abandona todo dominio de las aguas atlántico-africanas, a excepción de las Islas Canarias, teniendo los palermos que retirarse y, acostumbrados normalmente a adentrarse en aguas de la Guinea para pescar, por ejemplo, el cazón, o traer bienes de la zona, como pudieran ser maderas preciosas o incluso hasta esclavos, pues se encuentran a dos velas. No tienen sustento. ¿Qué hacen? Pues como marinero pillo, se salta la prohibición. Y esta prohibición se la saltan pues reiteradas veces. Por este hecho, la corona de Castilla sanciona a los marineros palermos con 2 carabelas o 2 embarcaciones, no se mencionan carabelas, se sanciona teniendo que poner a disposición de la corona de Castilla 2 navíos para cual sea la necesidad que tiene la corona de Castilla. Qué casualidad que en estas capitulaciones de Santa Fe, esa sanción, llamada real provisión o pragmática sanción,
ya se estipula en esas capitulaciones que esas 2 embarcaciones se van a poner a disposición de Cristóbal Colón para ese primer viaje del descubrimiento. ¿Qué sucede? Pues que los palermos muy listos cogen y entregan 2 navíos de desguace prácticamente. ¿Quién va a poner 2 embarcaciones con las que se gana la vida a disposición de un extranjero que no conoce a nadie? No goza de la confianza de los vecinos. Entonces, ahí ya se van sentando las bases también de otro factor que vamos a encontrar. Esa sanción por la cual el pueblo de Palos tiene que entregar 2 embarcaciones para la primera expedición del descubrimiento. Prosigamos. Aquí tenemos estos hechos importantes antes de entrar en acción los hermanos Pinzón. Hemos hablado de ese 1485, de esas capitulaciones de Santa Fe, o esa Real Provisión y esa Real Pragmática que se firma el 30 de abril de 1492, y el día 23 de mayo, perdón, hay una errata ahí, el 23 de mayo, no pasa ni un mes desde que se firma hasta que se publica, se lee esta Real Provisión a los Palermos en la iglesia de San Jorge Mártir, de Palos de la Frontera, reunidos todos, el cabildo de la época, los vecinos, Cristóbal Colón y demás. Y se pone en conocimiento del pueblo que tienen que entregar 2 embarcaciones con su aprovisionamiento y sus costas, es decir, totalmente equipadas para salir en viaje. Los palermos acatan la decisión, pero no la cumplen. Tanto es así que vamos a ver cómo se desarrolla ese cumplimiento un poco más adelante. También recordemos que hemos hablado de los condes de Cifuentes, que son titulares de esa mitad del pueblo de Palos, que está dividido ahora mismo en 12 partes, una del duque de Medinaceli, 5 de los condes de Miranda y 6 de los condes de Cifuentes. Entre estas tierras se encuentra el puerto histórico de Palos. Y el 24 de junio se realiza la compraventa de esas tierras. Los condes de Cifuentes le venden estas tierras a los reyes católicos por 16,5 millones de maravedíes para que la expedición del viaje del descubrimiento salga de Puerto Realengo, tenga ese calibre, esa importancia de estar avalada por los reyes y salir de Puerto Real, para que no se pusiera en duda que todas aquellas tierras descubiertas en una expedición comercial buscando esa ruta rumbo al oeste para encontrar las Indias, esa ruta especial y alternativa, no se refutara por ninguna corona y ninguna institución que le quitase, digamos, ese derecho. Y entran aquí en acción los hermanos Pinzón. En este punto encontramos que en Palos de la Frontera estos hermanos Pinzón, de orígenes aragoneses, procedentes de Asturias, llegan posiblemente al pueblo con esa avanzadilla en la repoblación del pueblo, están asentados desde varias generaciones en la villa y son conocidos por ese apodo Pinzón o quizás apellido, no se sabe exactamente si es una deformación del apellido Pinzas o Pinzas del Norte, por la cual a los marinos siempre se les reconoce o se les atribuye ese símbolo de esas pinzas o compases con los que se le ven los mapas en todas las ilustraciones de los hermanos Pinzón. O pudiera ser un apodo que le dieron al abuelo, porque el abuelo era bien conocido en el pueblo como marinero y buzo y famoso cantante, le gustaba cantar. Desgraciadamente queda ciego y comienzan a apodarle Pinzón, porque casualmente a los pájaros pinzones, similares entre la golondrina y el gorrión, pues su canto es muy bonito, parecido en belleza al ruiseñor, y a los pájaros pinzones se les ciega para que canten mejor. No se sabe entonces si Pinzón quizás es un apodo y Martín puede ser el apellido original de la familia. Su padre se llamaba Martín y también pues de ahí haya surgido una mezcolanza de todo. Tengamos en cuenta que no es hasta Carlos I de España, V de Alemania, hasta el momento en el cual nos encontramos agregar el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre al nombre español, que conserva los dos apellidos, paterno y materno.
Estos marineros ilustres, pues Martín Alonso Pinzón, el primogénito, como vemos aquí, nacería por el año de 1440 y ya con una edad de 10-11 años comenzaría a enrolarse como grumete en expediciones comerciales. Ha batallado también en esa guerra por la sucesión en las costas atlántico-africanas. Es un marino experimentadísimo, con unos atributos y unas competencias y unas habilidades de poder ponerse al nivel de su tripulación y además ser el líder que necesitan cuando hace falta imprimir un poco de autoridad, disciplina y acalmar los ánimos y dar directrices para que no se nos suban los marineros a la chepa. Este marino porque es marino de profesión, son ilustres y reconocidísimos también por esas expediciones comerciales que han realizado a lo largo de toda su vida. Quizás por ese origen del norte de España, procedente de Asturias, con familia y con orígenes en Aragón, tienen también un vínculo comercial con el norte de España. Han realizado numerosísimas expediciones por la costa norte de África, por todo el Mediterráneo, tienen unos lazos comerciales muy importantes y muy influyentes. Por eso también ese poder económico que poseen de todas esas expediciones comerciales exitosas que han ido realizando a lo largo de su vida. Pues son reconocidos en la villa, aclamados, famosos, respetados, y gozan de una posición de importancia dentro de la villa. Casualmente, cuando suceden todos estos hechos que hemos ido viendo, esa compra-venta del pueblo, esas capitulaciones de Santa Fe, esa lectura de la Real Pragmática, Martín Alonso Pinzón se encuentra regresando de una expedición comercial a Italia, en la cual él ya viene de haber investigado en los archivos vaticanos esos pliegos de Toscanelli que aseguraban que existía navegando rumbo al oeste, podrían encontrar esa ruta alternativa para hallar las costas del Zipango y Cathay, que serían las islas de Japón y la zona de Asia Menor, la dominación asiática, ¿no? de China. Por obra y gracia de intermediación de Fray Juan Pérez, el fraile franciscano del monasterio de la Rábida, pues pone en conocimiento y comienzan negociaciones Cristóbal Colón y Martín Alonso Pinzón. No sabemos exactamente cómo pudieron llegar a convencerle, pero se enroló junto con sus hermanos en esta expedición, atrayendo consigo una serie de ventajas. Como he indicado, con esa intermediación de Fray Juan Pérez y Cristóbal Colón, se comienzan negociaciones con Martín Alonso Pinzón. Los hermanos Pinzón en concreto son 3, tenemos que indicar. Estaría Martín Alonso, el primogénito, como he dicho, nacido hacia el año 1440, el mediano o segundo, Francisco Martín Pinzón, y Vicente Yáñez Pinzón, el más pequeño. Entre ellos dos, entre el primogénito y el más pequeño, se llevan pues unos 20 años. Ahí hay una diferencia generacional importante, por la cual Vicente Yáñez es prácticamente como un hijo para Martín Alonso Pinzón, o Martín Alonso Pinzón le dé una protección a su hermano más pequeño, al que le enseña todas esas habilidades y todos esos conocimientos marinos que él ya posee, todos esos conocimientos náuticos. Martín Alonso Pinzón, en estas negociaciones, pues aporta una serie de elementos a esta expedición, que son esos factores clave para que se pueda realizar esa primera expedición del viaje del descubrimiento del Nuevo Mundo, el descubrimiento de América. En concreto la tripulación. ¿Por qué? Porque Cristóbal Colón, un desconocido, presentándose en Palos de la Frontera como genovés, no goza de esa confianza de los vecinos, y sin embargo Martín Alonso Pinzón, un marino reputado en la zona, pues obviamente atrae a toda la marinería que le ha acompañado a lo largo de su vida. Es más, si vemos el listado de marineros enrolados en la primera expedición, vamos a ver que la mayoría son familiares o parientes muy cercanos, por esos apellidos en común que vamos a encontrar, vecinos de la zona del pueblo de Palos, de Moguer, San Juan, Gibraleón, Aljaraque, Lepe, e incluso otros que ya han
realizado otras expediciones con él anteriormente, o incluso si no las hubieran realizado, también son conocidos y se embarcan con él. Aparte, habíamos hablado de esa real provisión o esa pragmática sanción en la cual los palermos tenían que entregar 2 navíos al servicio de Colón para esa primera expedición y se les otorgan prácticamente piezas de desguace. En este momento, el conocimiento de Martín Alonso Pinzón en marinería realmente es un punto y aparte para que se contraten nuevas embarcaciones mucho más capaces. Son más pequeñas que la nao Santa María, que ya tiene Cristóbal Colón, que ha contratado en el puerto de Santa María, en Cádiz, de la mano del propietario Juan de la Cosa, ese cartógrafo que le acompañará en el primer viaje del descubrimiento también. Y al ser más pequeñas no quiere decir que sean más débiles, son más duras, son más rápidas, son más aerodinámicas, tienen unas características para navegar muchísimo más ventajosas que esa nao Santa María, que es más panzuda, tiene mayor calado y mayor peso por ese castillo de popa y ese castillo de proa. Esas 2 embarcaciones serían la Pinta, procedente de los astilleros de Palos de la Frontera, propiedad de Gómez Rascón y Cristóbal Quintero. Se le podría haber llamado la Pinta, no, sería un error de transcripción, posiblemente sería la Pinta, por esos colores que tenía, de utilizar posiblemente esos colores para pintar las embarcaciones pesqueras que sobraban, pues se le hubiera dado una caracterización muy llamativa. Y la Niña, procedente de los astilleros de Moguer, propiedad de los hermanos Niño, en origen llamada Santa Clara, pero rebautizada como la Niña por esa propiedad de los hermanos Niño. También Martín Alonso Pinzón, de su bolsillo, entrega o invierte 500.000 maravedíes, que supondrían 1/3 del precio en metálico de la primera expedición. Está claro que los Reyes Católicos invirtieron 1.140.000 maravedíes aproximadamente en estos 500.000 maravedíes y la parte restante sería pues en especie esa marinería, ese aprovisionamiento, esas embarcaciones, o quizás también estaba sufragado por esa multa o esa sanción por el Concejo de Palos. No en vano, lo más importante de todo esto es el último factor, el conocimiento náutico. De esa experiencia marinera que tenían los hermanos Pinzón en esas expediciones comerciales a las costas atlántico-africanas, poseían unas cartas náuticas, los portulanos, que llamamos esos mapas, con los detalles de todos los puertos y todos los accidentes geográficos que se iban encontrando por su camino en esas expediciones, pues no lo tenía nadie más. Realmente, prácticamente tenían el monopolio de ese conocimiento porque eran de los pocos puertos del sur de la península abierto al océano Atlántico. Reuniendo todo esto, pues nos encontramos que esas 3 embarcaciones se aprovisionan y no es hasta el 3 de agosto de 1492 cuando Cristóbal Colón y los hermanos Pinzón parten del puerto de Palos de la Frontera acompañados de esas 3 embarcaciones y además 90 valerosos marineros rumbo al oeste. ¿Por qué el 3 de agosto? Pues miren, muy sencillo. El día 2 de agosto es el día de la Virgen de los Milagros. Los vecinos se encuentran celebrando su Virgen y esperan una noche más, realizan el voto colombino y la vigilia en la iglesia de San Jorge Mártir. A las 8 de la mañana al amanecer hacen una misa antes de la partida, encomendándose a esta Virgen de los Milagros y esperando pues obtener éxito en la expedición. Después de los hermanos Niños encontramos una serie de incidentes o hechos por los cuales encontramos que los hermanos Pinzón también fueron clave a la hora de realizar, a la hora de tomar las riendas en esos hechos o esos acontecimientos o esos problemas y darle una solución. Una vez hemos partido el 3 de agosto, en el camino, la niña, la más pequeñita, sufre una avería, la rotura del timón, y ahí se demuestra la valía de los hermanos Pinzón. La niña está siendo capitaneada por Vicente Yáñez Pinzón, recordemos es el más pequeño. Martín Alonso Pinzón es el capitán de la Pinta, acompañado de su hermano, que es el maestre Francisco Martín, y
almirante, Cristóbal Colón, pues capitanea la nao Santa María, que normalmente va a la retaguardia, un poquito más lenta. La Pinta normalmente pues suele ir encabezándola y la niña va justamente detrás de la Santa María guardando también la expedición. Esta niña sufre esa avería del timón y tienen que parar en las Canarias, en la isla de La Gomera. Se pasan prácticamente pues 3 semanas, casi un mes, reparando esos daños y además aprovechan para cambiarle la vela latina, esa vela triangular, por la vela redonda o vela cuadrada, para poder aprovechar muchísimo mejor ese influjo de los vientos alisios que nos empujan en esa corriente cálida que tenemos de las Canarias al Caribe, que es la que nos va a transportar a ese nuevo mundo. Salimos de La Gomera el 9 de septiembre ya aprovisionados y con esos daños reparados, y a lo largo del viaje se hace muy tedioso, la comida empieza a escasear, comienzan a podrirse todos los productos, los marineros empiezan a notar los efectos de esa falta de alimentos frescos, esa falta de vitamina C, sufren dolencias como el escorbuto, por ejemplo, y el día 6 de octubre de 1492, la tripulación de la Santa María prácticamente se revuelve y casi se rebela contra el almirante Colón, que hace llamar a los hermanos Pinzón, a Martín Alonso y a Vicente Yáñez y Francisco Martín, a la Santa María para poder acalmar los ánimos. Los consiguen aplacar, pero vuelve a haber un intento de amotinamiento otra vez el día 9 de octubre, 3 días después, y Cristóbal Colón, pues casi dudoso ya de poder conseguir avistar tierra, vuelve a llamar a los hermanos Pinzón para controlar a la marinería. Vuelve de nuevo otra vez Martín Alonso Pinzón, esa persona con esas habilidades, atributos y competencias para poder dominar a la marinería, calmar los ánimos de esos marineros. Se cambia el rumbo, una cuarta al oeste, se toma esa decisión para poder, digamos, dar un poco de esperanza, y se pide el plazo de 3 días para hallar tierra. Si no ocurre, pues nos volvemos a la península y que Dios nos coja confesado. ¿Qué casualidad? Que la madrugada del 12 de octubre, en el plazo de cumplimiento de esos 3 días, Juan Rodríguez Bermejo, alias Rodrigo de Triana, pero que no es de Triana ni nada, sino que es de Lepe, de un pueblo de Huelva, también costero, con mucha tradición marinera, avista tierra desde la carabela Pinta, esa que primero iba encabezando la expedición. Ya habían ido encontrando pues un rastro de unas briznas de tierra, de hierba, sobresaliendo de las aguas, algún tronco tallado, bonitamente labrado, y eso pues le dio esperanzas para continuar, y parece ser que también iban avistando a lo lejos pues algunas candelillas que decían, unas luces nocturnas que parecían casi una visión no real de que eso pudiera pasar. Llegamos a la primera isla, la isla de Guananí, rebautizada como San Salvador, por esa esperanza que le daban los marineros de pisar tierra por fin después de tanto tiempo navegando. Localizada en el archipiélago de las Bahamas, y comienzan a partir de ahí a reconocer la costa de los islotes que se van encontrando hasta que llegan a las costas de Haití y República Dominicana, a la isla de la Española. Las 3 embarcaciones, de las 3, la Pinta, el 21 de noviembre, se separa de la expedición. Martín Alonso Pinzón toma otro rumbo y quizás no se sabe si en búsqueda de ese esperado El Dorado, en búsqueda de esa riqueza o de echarle un poco de arrojo a la expedición, se separa de las otras 2 embarcaciones y toma otro rumbo y se pierden el contacto. Por esta falta de contacto, Cristóbal Colón realmente no es un marino experto. Tengamos en mente esa costa caribeña pues, con corales de arrecife, zonas acantiladas, muchas rocas, algunas pequeñas playas de arena blanca. Pues la nao Santa María llega a un momento que por el calado que tiene, encalla, naufraga en la isla de la Española. En la madrugada de la Navidad, del día de Navidad, del 25 de diciembre de 1492. Vicente Yáñez, muy hábil, va a la búsqueda de esta tripulación y recoge a Cristóbal Colón y Juan de la Cosa y esos marinos que habían encallado y naufragado, y con los restos de esta nao Santa María se construye el fuerte Natividad, la primera construcción de la colonización del Nuevo Mundo.
Parte de la tripulación continúa la expedición de la costa, pero el clima es tan poco favorable que deciden poner rumbo de vuelta a la península. Y encontramos pues que toda la tripulación no podía volver. Si tenemos en cuenta, la nao Santa María tenía una capacidad para unos 40 hombres, 39 en concreto se contabilizaban, la Pinta para unos 35 y 30, 35 y quizás algo menos, y la Niña para unos 25. Son embarcaciones muy pequeñas, no podían traer a toda esa tripulación y además cargar con los víveres para aguantar todo el camino de vuelta. Se quedan parte de la tripulación de la nao Santa María en el fuerte Natividad con esa esperanza de volver a recogerlos en una segunda expedición. Y justamente en ese viaje de regreso sufren una fuerte tormenta a la altura de las Azores, se separan las dos carabelas que venían de vuelta, la Pinta y la Niña. Cristóbal Colón viene en la Niña de la mano de Vicente Yáñez, y hay que decir que tanto el factor del naufragio como esta decisión o esta separación de los navíos a la altura de las Azores por esta tormenta pudiera deberse realmente a la enemistad que había surgido entre Cristóbal Colón y Martín Alonso Pinzón por echarle las culpas uno a otro de haberlo abandonado y el otro de haber encallado por esa torpeza y esa falta de vista a la hora de reconocer las costas. Es la Pinta, la primera que llega a la península, el 1 de marzo de 1493, arriba Martín Alonso Pinzón a Bayona la Real y comunica en tierras castellanas el descubrimiento de nuevas tierras. Esa información fluye como la pólvora y a Cristóbal Colón pues también le ofende el que haya dado noticia a él en lugar de Cristóbal Colón, que es el que realmente ve que tiene el peso para notificar esa información a los Reyes Católicos. Casualmente, Cristóbal Colón llega a Lisboa en la carabela Niña, presentándose ante la corona de Portugal, dando una bofetada sin manos a la corona, diciéndole: mira lo que he conseguido con la corona de Castilla y Aragón, que contigo después de tantos años y casarme con una sucesora a la corona, no he conseguido. Pues el 15 de marzo de 1493, prácticamente con pocas horas de diferencia, llega Cristóbal Colón y Vicente Yáñez Pinzón en la Niña por la mañana, y Martín Alonso Pinzón, muy enfermo después de ese viaje, en hora de tarde, cuando lo reciben sus familiares, está tan gravemente enfermo que dicen los testimonios que lo llevan en parihuelas hasta el monasterio de la Gravidad. Él, por voluntad propia, pide que le vistan con un hábito de monje franciscano, hábito de fraile franciscano al que él también pues profesaba esa fe, digamos. Y a los pocos días de llegar fallece. Es enterrado allí en el monasterio y desgraciadamente hoy en día no se conservan restos por toda la degradación de los siglos de no haber estado en un estado de conservación controlado. Esa enfermedad que traía pues se ha especulado de muchas maneras, pudiera ser por ese clima caribeño, esa falta de alimentación, por las fiebres que hubieran podido contraer a través de esos mosquitos que pudieran haberle afectado en el Caribe, como pudiera ser pues fiebre amarilla, dengue, paludismo, o quizás incluso se ha especulado que fuera sífilis por el contacto con las nativas que encontraron en la primera expedición. Me gustaría recordar todos estos hechos visualizando el cortometraje del descubrimiento de Luis Centurión, casualmente el hermano de Cristina García Jurado Centurión, mi compañera, la que nos va a acompañar en la última ponencia de la gastronomía onubense. Y bueno, como decía, la segunda ponencia tendrá lugar pues, sobre el recorrido turístico de esos lugares colombinos de Palos de la Frontera. Vamos a ver, ¿qué podemos ver? ¿Qué son esos lugares colombinos? Son esos lugares relacionados con el primer viaje del descubrimiento, la gesta, la hazaña y todo lo que conllevó posteriormente. Este cuadro que podemos ver aquí es una ilustración, es una pintura de Evaristo Domínguez, que se encuentra, el original, emplazado, situado, ubicado en el Salón de Plenos del excelentísimo Ayuntamiento de Palos de la Frontera. A mí me encantaría que lo vieran en persona, porque es un cuadro de unas dimensiones espectaculares, abarca una pared entera, pero gigantesca, es precioso. Y ya podemos intuir aquí esa alegoría o esa representación del puerto histórico de Palos en el siglo XV, con esas embarcaciones, esta fontanilla, esta fuente pública con ese templete mudéjar
en la cual dice la tradición oral que se abastecieron de agua las embarcaciones antes de partir. Esta que ven aquí, esta edificación, prácticamente parece un fuerte militar con esos muros y esos contrafuertes, es la iglesia de San Jorge. La iglesia de San Jorge Mártir, con esa puerta de los novios por la que salen después de orar y bajan directamente al puerto de Palos para embarcar en la nao Santa María de las Carabelas Pinta y Niña. Y justamente aquí detrás, la representación es bastante alegórica, este cabezo desmochado, esta colina, no sería tan alta ni la distancia tan grande entre la iglesia y esta construcción que vemos aquí, que no es más que el castillo de Palos. Este es el castillo de Palos, dueño de los condes de Miranda que habitaban en ese momento. Como ya hemos hablado anteriormente en la otra ponencia, el pueblo estaba dividido en dos señoríos, el condado de Miranda y el condado de Cifuentes. Pues estas dos construcciones son mandadas a edificar en ese momento. Aquí podemos ver la marinería Palerma ya dando órdenes para prestar las tres embarcaciones y un retrato precioso de nuestro bello pueblo. ¿Qué vamos a ver? Pues en primer lugar, lugares emblemáticos. El monumento colombino por excelencia es ese monasterio de Santa María de la Rábida. Tengo que decir que el monasterio de Santa María de la Rábida no es realmente un monasterio. La palabra monasterio en sí acarrea como significado que esté en un lugar apartado, de recogimiento, de aislamiento social. Sin embargo, el monasterio de la Rábida está bastante cercano al núcleo urbano de Palos y está en un lugar de dominación visual en lo alto de un cabezo que domina la desembocadura del río Tinto y esa unión de los dos ríos, Tinto y Odiel, en esa desembocadura, ese estuario ya abriéndose al mar Atlántico. Es propiamente un convento, el convento donde los frailes franciscanos regentan esa propiedad o ese cuidado y esa veneración al Cristo de la Veracruz y a su Virgencita de los Milagros. Vamos a ver también monumentos relacionados con la gesta colombina, como por ejemplo esa iglesia de San Jorge, ya por fin le ponemos imagen, con esta puerta de América de piedra, este campanario tan curioso, esos muros con esos contrafuertes casi defensivo militar, el ladrillo visto, en la cual se leyó esa Real Provisión, en la cual oraron los marineros antes de partir ese 3 de agosto, y vamos a ver también el contenido natural. Vamos a ver unas playas fantásticas, como les he comentado antes, todo el litoral del río, de la desembocadura del río Tinto hasta el río Guadalquivir, pues tenemos playas finas, de arena blanca, suaves, muy extensas, con ese médano dunar que les voy a enseñar alguna que otra foto para que vean ese impacto visual que tiene, que prácticamente nos recuerda a las imágenes de una película de viaje al centro de la Tierra, una de las más antiguas que había, en el cual cuando llegan al corazón pues se ve esa playa y esos acantilados justamente detrás. Y vamos a ver también otro tipo de espacios naturales, como son que estamos en el entorno del Preparque de Doñana, Parque Nacional de Doñana, Reserva de la Biosfera, uno de los parques nacionales por excelencia dentro de la Unión Europea, reconocidísimo porque es paso de aves migratorias muy importantes, como por ejemplo pueden ver aquí el flamenco. Visitaremos, pues vamos a hacerlo por orden. Vamos a ver el núcleo urbano, la Villa de Palos de la Frontera, nos vamos a alejar un poquito y vamos a ir a visitar ese paraje de la Rábida, ese conjunto histórico-artístico de la Rábida, y un poquito más lejos, bordeando la costa, vamos a ver la mancomunidad de Mazagón. Mancomunidad porque es un núcleo urbano mancomunado de dos pueblos, el pueblo de Moguer, que ya hablé antes, donde estaba la abadesa Inés Enríquez, tía de Fernando II el Católico, y de Palos de la Frontera. Vamos a visualizar un vídeo presentación de la villa, un vídeo promocional, que nos va a hacer un recorrido genérico para que os quedéis con la imagen de esos recursos más importantes. Aquí tenemos a estos dos personajes, que es una representación de los dos capitanes de las carabelas, la Pinta, Martín Alonso Pinzón, y la niña, Vicente Yáñez Pinzón. Esta fontanilla, que es uno de los recursos o monumentos
más antiguos que existen dentro del término del núcleo urbano de Palos de la Frontera, y esa iglesia de San Jorge, como vemos ahí atrás. Bueno, pues volvemos a la presentación de nuevo y espero que os hayáis quedado con esa imagen que hemos visto panorámica de la Villa de Palos. Os voy a ir presentando uno a uno todos los elementos que hemos ido viendo, los vais a reconocer fácilmente. Vamos de nuevo a ello. No, no es el actual. Vámonos. Aquí. Aquí estamos. Pues me he tomado la libertad de empezar fácilmente con uno de los recursos que más nos ayudan una vez que visitamos cualquier lugar, y no es más que nuestro plano turístico que podéis conseguir en la oficina de turismo, incluso llamando por teléfono a través de la Casa Museo de Martín Alonso Pinzón. En horario de martes a sábado, estamos ahora mismo a turno partido por las mañanas de 9 a 2:30 y por las tardes de 4 a 6. Os facilitamos este plano que tenemos digitalizado si queréis preparar la visita justo antes de venir. Como veis, tenéis aquí el núcleo urbano de Palos de la Frontera y tenemos una serie de números que van marcando nuestro itinerario turístico. Está marcado entrando desde el conjunto histórico-artístico de La Rábida, pero Palos de la Frontera tiene 3 accesos. Este, que vendría desde La Rábida, dirección desde la ciudad más cercana de mayor tamaño, que sería Huelva. Después tendríamos el acceso por la carretera N424 desde Moguer, que sería una salida de la N400 de la A49 desde Sevilla hasta Huelva. Cogeríamos el desvío San Juan del Puerto, continuaríamos, nos encontramos el pueblo vecino de Moguer y ya entraríamos por aquí a la Villa de Palos de la Frontera. Y después tenemos otro acceso que sería justamente por el núcleo urbano costero de Mazagón, como he comentado antes. Pues justamente a través de esta vía que vertebra el pueblo en dos, podríamos encontrar el casco histórico y la parte más nueva. Eso nos va a diferenciar varios recursos turísticos, varios elementos. En esta parte vamos a encontrar la mayor carga monumental y en esta parte pues, vamos a encontrar los espacios verdes, las grandes avenidas y las zonas habilitadas sobre todo para el disfrute de los niños. Vamos a empezar por el número 1. Tenemos por aquí la Avenida de América. Ya con estas imágenes nos podemos imaginar que pasando justamente por la entrada del pueblo encontramos esta postal con este monumento a la tradición marinera de Palos de la Frontera, con este emblema, este nombre del pueblo con su escudo, y esta pequeña réplica miniatura de una carabela, de una embarcación de la primera expedición del descubrimiento, que ya nos viene dando la pista de que estamos en un lugar relacionado con ese descubrimiento, uno de los lugares colombinos. Toda esta primera avenida que vamos a encontrar aquí son cerca de 5 kilómetros que se alargan justamente hasta llegar al paraje de La Rábida. Toda esta vía está llena de una serie de escudos
labrados en ladrillo visto y en azulejo, van a representar a todos los países iberoamericanos y a todas las comunidades autónomas. Esta gran avenida pues, fue inaugurada por Su Majestad de los Reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, y con motivo de la celebración en Palos de la Frontera del quinto centenario, en 1981 inauguraron esta avenida de cara a esa exposición universal que se iba a realizar en Sevilla y ese emblema o esa conmemoración de ese quinto centenario. Seguimos nuestro camino avanzando por esa gran avenida llena de palmeras, majestuosa, que se abre lentamente hacia nosotros, y nos encontramos la Plaza Pilar Pulgar. Esta zona jardinada, este espacio verde, esta plaza, prácticamente ya a la entrada del casco histórico de Palos de la Frontera, es emblemática por estar dedicada en homenaje a la primera alcaldesa, mujer alcaldesa de la democracia. ¿Quién lo iba a decir? El primer alcalde que tiene Palos de la Frontera es una mujer y sienta pues las bases en un hecho histórico hoy en día que rememoramos y que tanto defendemos la postura de la mujer. Pues aquí la tenemos y además muy querida en el pueblo, tiene incluso este azulejo dedicado en la gran avenida. En esta plaza vamos a encontrar los principales servicios culturales. Nos encontramos justamente aquí, a la izquierda, pues la biblioteca, la Casa de la Cultura y si seguimos hacia adelante, la Carpa de la Juventud, una instalación del ayuntamiento donde se realizan la mayoría de los eventos lúdicos, festivos, conciertos, si se tiene que organizar, por ejemplo, la fiesta de la tapa, cualquier tipo de actividad se instala también en la Carpa de la Juventud la pista de patinaje que todas las navidades disfrutan los palermos, la verdad, de forma gratuita, en pro del ayuntamiento, pues solo tiene un pequeño coste simbólico. Y justamente aquí a la derecha pues encontramos uno de los institutos uno de los colegios del pueblo. Continuamos en esta plaza, como vemos anteriormente, aquí al fondo tenemos una réplica moderna de esa fontanilla que hemos visto anteriormente en la imagen. Al fondo, detrás de esa fontanilla, nos vamos a encontrar con una grandísima explanada donde vamos a observar este obelisco de la partida, realizado en azulejo pintado a mano y ladrillo visto, que refleja o representa los frescos del poema El descubrimiento del pintor cubista onubense Daniel Vázquez Díaz, que están pintados o están representados en el monasterio de las Rábidas. Justamente enfrente de este obelisco nos vamos a encontrar la Plaza de Toros del Descubrimiento, también con esa inspiración regionalista andaluza, con esos azulejos vistos, pintados a mano y ladrillo visto, donde se acoge anualmente la famosa corrida de toros pinzoniana. Ya le damos incluso nombre a esa corrida de toros que se celebra el Día de la Hispanidad o en ese fin de semana más próximo, que conmemora pues, el 12 de octubre, ese hermanamiento de los dos grandes continentes, Europa y América, pues con esa cultura común, esa lengua que nos hermana, esa influencia en cuanto a la hora de alimentación, de tradiciones, de música, etc. Volvemos a nuestro mapa y vamos viendo que ya hemos recorrido la Avenida de América, la Plaza Pilar Pulgar, este obelisco, la Plaza de Toros, y seguimos hacia adelante y ahora nos vamos a encontrar con los principales servicios municipales del excelentísimo Ayuntamiento de Palos de la Frontera. Entre ellos, pues vamos a gozar de esta fantástica y magnífica Plaza de España, bastante reciente, de esta última década, 2012, si no recuerdo mal, está terminada de reformar. Palos de la Frontera no contaba con un espacio amplio de disfrute para poder albergar eventos de mucho calado, de mucha importancia, y se propone pues abrir este espacio y aquí, como ven, pues guardando una sintonía con todo el pueblo, con esos azulejos pintados a mano y ese ladrillo visto que dan protagonismo a este elemento que vamos a encontrar aquí, que no es más que un monumento representativo o conmemorativo de la coronación de Nuestra Señora de los Milagros. Esta Virgen a la que se encomiendan los marinos antes de salir al viaje del primer viaje del descubrimiento. A su vuelta
le dan las gracias a esta Virgen de los Milagros, como lo hacen también en el convento de Santa Clara en Moguer, en el santuario de la Cinta de Huelva y en la iglesia de San Jorge Mártir. Pues con motivo del quinto centenario, San Juan Pablo II, el 14 de junio de 1993, nos hace una visita a los lugares colombinos y al Rocío y corona a la Virgen de los Milagros como Madre de España y América, que realmente fue un hecho histórico. En ese 10º aniversario ya de su coronación, pues él nos hace esa visita y le da todavía mayor importancia. Es la única Virgen a nivel español que ha sido coronada presencialmente por San Juan Pablo II. Esta plaza que vemos aquí al fondo alberga el Servicio de Atención al Ciudadano, tenemos la Secretaría, el Juzgado, las dependencias de los vigilantes y bueno, en realidad son dependencias del Ayuntamiento que están diseminadas por todo el pueblo. Ahora lo vamos a ver. Continuamos en el documento que os comenté. Justo, si seguimos nuestro paseo, encontramos una calleja a la izquierda de tipo peatonal y nos vamos a encontrar esta bella placita, la calle Andalucía, con esa fuente de mármol, también con decoración de azulejo pintado a mano y estilo regionalista andaluz. También alberga dependencias del ayuntamiento. Estaría el servicio de aguas y bueno, la concejalía de turismo, propiamente. Continuamos en nuestro mapa y siguiendo en la misma calle que veníamos atravesando, no es más que ese camino real que viene desde Moguer hasta La Rábida, desde Sevilla, esa calle principal tan importante que cruza el pueblo, y nos encontramos con esta fachada tan llamativa que no es más que la nueva fachada del ayuntamiento. El ayuntamiento ha sido reformado, el antiguo edificio no carecía de valor histórico y el ayuntamiento pues necesitaba otras dependencias donde poder realizar sus labores propiamente dicho. Es así que se encarga pues esta nueva obra y en ella podemos encontrar elementos alegóricos al descubrimiento y a la Villa de Palos en general. Por ejemplo, tengamos en cuenta que el friso conmemora el cuadro, el primer viaje del descubrimiento, esa llegada al Nuevo Mundo, en el momento en el que hincan la rodilla en la tierra, de Diócoro de la Puebla, que se encuentra en el Salón Real de La Coruña. Está aquí representado. Justamente debajo, encima del reloj, tenemos a esa Virgen de los Milagros que prácticamente no se aprecia. Justo debajo del reloj tenemos el escudo de palos sostenido por unos marineros, posiblemente los hermanos Pinzón, que después tendrían su representación a cada lado en uno de los balcones. En ese friso tenemos el busto de los dos hermanos capitanes de la Pinta y la Niña, Martín Alonso y Vicente Yáñez. Justamente en el balcón central, a cada lado vemos dos figuras, serían los Reyes Católicos, y justo debajo pues tendríamos unos medallones que representan entre ellos a San Jorge Mártir, el patrón de la villa, y estas decoraciones que tienen justamente encima de los arcos representan en detalle los frutos recogidos en el pueblo por los cuales son mundialmente conocidos. Los frutos rojos, el fresón, las fresas, los arándanos, las frambuesas, las moras, que tenemos que tener en cuenta que Huelva es el segundo productor mundial de frutos rojos, de fresa y fresón, por detrás de California. Fue uno de los productos que nos trajimos del Nuevo Mundo. Esta fue una de las consecuencias del primer viaje del descubrimiento, y es que el haber introducido ese fruto como cultivo en nuestra zona nos hizo que ese despoblamiento inicial en pro de las Américas, quedándose Palos prácticamente con entre 125 o 300 habitantes, recobrara después en el siglo XX prácticamente la población que tenía en un inicio, en esa época dorada anterior a la paz de Alcazaba de la que hablábamos antes. Y hoy en día, pues nada que decir, tenemos una población de unos 11.000 vecinos censados y sufriendo o aconteciéndose cada año una avenida de población temporal, que son esos trabajadores de la agricultura para esa plantación, recogida, recolección, envasado de esos frutos
que se cultivan en las inmediaciones. Justamente frente por frente a esta fachada del ayuntamiento encontramos la Plaza Comandante Ramón Franco, que lleva el nombre del aviador que el 22 de enero de 1926 parte del muelle de Calzadilla, este muelle que se ha construido para conmemorar el 4º centenario del descubrimiento en Palos de la Frontera. Y nada, el comandante Ramón Franco encabeza una expedición en un hidroavión llamado Plus Ultra, que no trata más que de volver a cortar de nuevo esas distancias entre Europa y América del Sur, saliendo de Palos de la Frontera para conmemorar de nuevo ese primer viaje del descubrimiento. Se consigue realizándolo en varias etapas, obviamente, y va acompañado del alférez Durán, del capitán Ruiz de Alda y del soldado Pablo Rada, bien conocidos aquí en la zona de Huelva porque tienen nombres de calles importantísimas. Esta plaza está presidida por la escultura del marino Palermo Martín Alonso Pinzón. Esta escultura, obra de León Ortega, el escultor onubense que realizó esta obra o esta talla para la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929, también realizó un pequeño boceto de la misma talla en pequeño, un poquito, digamos, de la mitad de altura, que se le regaló a la ciudad de Bayona, la Real, por esa arribada de Martín Alonso Pinzón tras el regreso de la Pinta a la península. Es más, en Bayona la Real se celebra el día 1 de marzo esa fiesta de la arribada, con una fiesta pues, prácticamente de tipo medieval, con todo lo que conlleva. Si nos adentramos un poquito más callejeando, nos vamos a encontrar un pequeño rinconcito dedicado también de estilo andaluz, como pueden ver, al patrón San Jorge, que se encuentra justamente aquí en este lateral de este rinconcito. Y detrás de esta verja, esta cancela acristalada que vemos aquí, estaría la talla de San Jorge. Como todos recordaremos, pues ese soldado a lomos de un caballo en cabestrillo de color blanco, que simboliza la pureza, el catolicismo, la luz frente a la oscuridad, que es ese dragón que tiene a sus pies la tentación, todo lo maligno, la oscuridad que representa ese dragón al que vence. Si seguimos de nuevo por la calle principal, vamos a compartir aquí, vamos a ver en el mapa, estamos haciendo un recorrido, ya hemos pasado por todos estos puntos principales y ahora mismo llegamos justamente aquí. Nos vamos a encontrar con la Casa Museo de Martín Alonso Pinzón. Una casa que mandó construir su padre, Martín Pinzón, donde nacieron y se criaron los 3 hermanos de padre y de madre. Hay que decirlo porque es verdad que por ese segundo nombre se ha confundido bastante, se ha dicho que eran parientes cercanos, primos, no se sabía que eran, no se tiene certeza de que eran 3, pero sí eran 3 hermanos de padre y de madre, simplemente que ese segundo nombre o primer apellido sería el nombre que toman del padrino de bautismo. Una tradición que ha llegado prácticamente hasta nuestros días. Por ejemplo, mi madre se llama Piedad y a ella todo el mundo la conoce como Mari, y es que María se llamaba su madrina. Es curioso, igual a mi abuelo lo mismo, se llamaba Demetrio, José, se llamaba José y todo el mundo lo conocía por Demetrio. Demetrio era su padrino y llega a tal punto que hasta en los registros le ponen José Demetrio, tan curiosísimamente así. En esta casa museo vamos a encontrar pues, los restos de la nave central, el suelo original bajo vidrieras y una serie de elementos que van a hacer homenaje a la marinería palerma. Va a haber reproducción de documentos importantísimos que guardan en el Archivo de Indias de Sevilla o en el Ducado de Alba, en Madrid, como por ejemplo la relación de marinos, la carta de compraventa del pueblo, de Palos de la Frontera, de los condes de Cifuentes hacia los Reyes Católicos, esa compraventa por 16 millones de maravedíes. Vamos a encontrar también un primer esbozo de la costa de la española,
y bueno, una serie de elementos marineros, aperos de labranza, característicos de la economía del siglo XV, y ese patio empedrado con una bodega al fondo, donde podremos visualizar el cortometraje que hemos visto anteriormente y 4 representaciones de los 4 viajes de Cristóbal Colón de una manera muy esquemática. Seguimos un poquito más hacia adelante, en la misma calle, a varias puertas, nos vamos a encontrar otro elemento importantísimo. Del siglo XVI encontramos la Casa de la Misericordia, o bien conocido como el antiguo Hospital de la Sangre, perteneciente a la parroquia. Estaba regentado por los frailes franciscanos que estaban adscritos al Cristo de la Veracruz, y aquí ofrecían cuidados espirituales y físicos, médicos, a todos esos marineros que llegaban al puerto de Palos que necesitasen de esos cuidados. También se atendía a los transeúntes que no tenían recursos económicos para poderse pagar estos cuidados. Muchas veces se ha llegado a comentar incluso que en este hospital pues se atendiera a esos marinos que venían enfermos con afecciones contraídas en esos viajes a las Indias, al Nuevo Mundo. Entre lo que podemos encontrar hoy en día de esta vivienda, o esta Casa de la Misericordia, Antiguo Hospital de la Sangre, hoy alberga el Museo Naval Vicente Yáñez Pinzón, que contiene los fondos de la Fundación Macías Monasterio. José Macías y María Luisa López Monesterio era un matrimonio que vivía en el pueblo. Él era licenciado en Ciencias Veterinarias, jefe de Sanidad del Puerto Exterior de Huelva. Ella, licenciada en Derecho, llegó a formar parte del gabinete jurídico que asesoraría incluso al gobierno español para entrar en la Unión Europea. Se dedicaron toda una vida a investigar las técnicas náuticas y a reproducir maquetas de barcos, que es lo que encontramos hoy dentro de este museo. Este museo alberga medio centenar de maquetas a mano realizadas con reproducciones de barcos de todas las épocas, desde la trireme griega o birreme fenicia hasta un barco del siglo XIX del Mississippi, pasando por reproducciones de las 3 embarcaciones del viaje del descubrimiento, o buques, goletas, bergantines, holandeses, bretones, de todas las naciones. También van a encontrar 106 dibujos al carboncillo de los buques escuela más insignes de todas las naciones ya actuales. Continuamos nuestro paseo y nos metemos a mano izquierda por la calleja de la Magdalena y nos vamos a encontrar con el Cristo, el azulejo del Cristo de la Sangre, que vamos a ver un poquito más abajo. Pero proseguimos y nos encontramos con la iglesia de San Jorge Mártir. Como pueden ver aquí, esta joya gótico-mudéjar de los siglos XIV y XV, que fue declarada Monumento Nacional en 1931. Está catalogada por la Junta de Andalucía como bien de interés cultural y es una parada obligatoria dentro del itinerario de los lugares colombinos. Como ya les he comentado antes, pues resultó clave y adquirió un papel protagonista en ese momento en el que se leyó públicamente al pueblo de Palos la Real Provisión, ese 23 de mayo de 1492, impuesta por los Reyes Católicos, por la que se ordenaba entregar las 2 carabelas o 2 navíos al servicio de Cristóbal Colón y ese primer viaje del descubrimiento o la primera expedición colombina. Esta iglesia es bastante llamativa, también es muy peculiar que en la provincia de Huelva, por ese terremoto de 1755 con epicentro en Lisboa, dejó tan tocadas nuestras estructuras de todos los edificios más emblemáticos que hubo que reconstruirla. Entonces vamos a ver distintas fases de construcción. La cabecera o el cuerpo central, cabecera vamos a encontrar de tipo gótico con esas nervaduras, esa altura propia de los templos góticos, preciosa, de piedra, con esos contrafuertes, esos muros de gran grosor que parecen un inicio del gótico, puesto que no hemos llegado a perfeccionarlo de manera que pueda parecer como la Catedral de Amiens o de Reims o de Notre Dame. Y después vamos a pasar
desde esa cabecera hacia la nave central y vamos a ver que la iglesia se divide en 3 naves, la principal de mayor, la central de mayor altura y las laterales pues un pelín más baja para, digamos, repartir ese peso. Ya esa reconstrucción, esa nave central, el campanario, el coro y una capilla es obra de la restauración que sufrió la iglesia tras el terremoto de 1755. Hay que decir que fue obra del arquitecto Fernando Rosales, que es el mismo arquitecto que elaboró la Puerta de la Gloria de la Catedral de Sevilla, preciosa. Dentro vamos a encontrar, por ejemplo, pues una serie de elementos, como por ejemplo en la nave central de la iglesia, coronando el ojo de buey por el que entra algo de luz a la iglesia, vamos a ver una vidriera de la Niña. En homenaje, pues esa reconstrucción, ya se sabe que la Niña fue la primera que llegó al puerto de Palos y se le ha dado ese lugar de honor en la cabecera, en la nave central de la iglesia. Esta iglesia, como podemos ver en la primera imagen, esta puerta principal de piedra con gárgolas, casi no se aprecia en la imagen, con esa hornacina dedicada a San Jorge Mártir, pues nos da paso al interior y justamente al otro lado, a la misma altura, encontramos otra puerta que se llama la Puerta de los Novios, de estilo mudéjar, como ven aquí, con ese arco apuntado, enmarcado en alfiz, con ese dibujo labrado en ladrillo, como si fueran celosías, muy típico de este arte mudéjar. Se le llama Puerta de los Novios porque parece ser, desde tiempos inmemoriales existe la leyenda en el pueblo, de que una pareja que se quería casar y no los dejaron, normalmente entraban por puertas separadas y entraban y salían por la misma puerta, la puerta principal. Sin embargo, estos novios entraron por esta puerta y salieron por la otra, y desde entonces se ha quedado ahí esa leyenda en el pueblo. Como decía, en el interior vamos a poder admirar algunas obras importantísimas de manera simbólica, más que nada porque vamos a ver, por ejemplo, este Cristo crucificado, este Cristo de la Sangre del siglo XVI, uno de los más antiguos de Andalucía. Gracias a Dios, por algunos de los vecinos, lo ocultaron durante la Guerra Civil Española y no sufrió ese expolio, esa destrucción, esa quema que sufrieron prácticamente todas las tallas anteriores al hecho. Que tenemos que decir que fue una tremenda pérdida de patrimonio, ya sea religioso. Hay un esfuerzo, hay un trabajo detrás. Aunque no compartas la fe, puedes admirar la obra artística realmente. Y gracias a Dios pues poseemos uno de estos Cristos que se salvó. También vamos a encontrar justamente en la cabecera las pinturas al fresco de San Jorge del siglo XVI-XVII sobre el altar, lo cual encontramos pues a ese San Jorge en cabestrillo, de nuevo protagonizando el altar. Justamente al lado, a mano derecha, vamos a ver la imagen de Santiago el Mayor en la batalla de Clavijo, o Santiago Matamoros, que le llamaban. Clavijo en el término de Logroño, en La Rioja, cercano a Logroño, del siglo XIV-XV. La coronación de la Virgen por los Ángeles, también otro fresco que se encuentra justamente a la derecha de este Santiago el Mayor, también restaurada después de haber retirado un retablo que había justamente delante de ella. Se encontró esta pintura al fresco que se ha restaurado no hace mucho y bueno, deja ver una diferencia entre la humildad que se le da entre colores y los pliegues a la Virgen sosteniendo a ese niño, con otros dos personajes que aparecen justamente delante de ella, con unas ropas más ilustres, unos colores más vivos y con una imagen deteriorada, como si fuera el retrato de Dorian Gray, esa nobleza deteriorada por esos pecados y ese ser mundano. También dentro vamos a encontrar una imagen de Santa Ana Maestra en alabastro, una imagen polícroma de Santa Ana también en el ábside, obra de Juan de Uceda. Este pintor sevillano normalmente trabajaba bastante relacionado con Martínez Montañés. Martínez Montañés solía realizar la talla y él la pintaba, y bueno, pues tenemos ahí esta imagen de Santa Ana que pudiera ser obra de Juan de Uceda. No está realmente catalogado con hechos fehacientes y datos documentados.
También tendremos el retablo cerámico de San Getulio y San Cereal, dos santos mártires, que normalmente en la tradición oral suelen ir acompañados de San Primitivo y San Amancio, cristianos primitivos que no rehusaron profesar esa fe cristiana y fueron torturados primero y asesinados después, degollados, tienen esa representación del cuchillo en el cuello, sangrando, y bueno, un retablo de obra de maestros toscanos que realizaron esa, o participaron en esa reestructuración de la iglesia tras esos destrozos del terremoto de Lisboa. Vamos a continuar con nuestro mapa. Vamos a ver aquí, seguimos caminando, hemos pasado la iglesia de San Jorge y ahora vamos a rodear la iglesia de San Jorge subiendo por una calle empedrada y nos vamos a encontrar esta imagen que tenemos aquí. El mirador de Vicente Yáñez Pinzón. Una pared almenada que nos va a mostrar esa panorámica de la marisma, la vista del río Tinto a lo lejos, la ciudad de Huelva al fondo, y justamente debajo vamos a poder admirar los restos arqueológicos del puerto histórico de Palos. En este mirador nos vamos a encontrar también una representación, una obra, una talla de Vicente Yáñez Pinzón, y bueno, desde aquí podremos admirar los restos. Estos restos han sido excavados por la Universidad de Huelva, ya han datado la localización exacta, han revelado que hay un conjunto de hornos, un alfar, donde propiamente se reproducirían una serie de piezas que llegaban al puerto de Palos procedentes del Mediterráneo y del comercio con otras zonas de Europa y de las Indias, y el edificio de la Lota, donde se pagaban los impuestos de entrada y salida de las mercaderías. También nos vamos a encontrar también por aquí, justamente a la espalda de este mirador, no sé si lo vemos por aquí, tendríamos los restos arqueológicos del Castillo de Palos. Ambos están ya declarados bien de interés cultural. Han terminado de excavarse. El Castillo de Palos está concluyendo su reconstrucción actualmente y vamos a poder visionar el proyecto de la puesta en valor muy brevemente. Gracias a Dios nos han dado la luz verde para poder sacar adelante este proyecto que llevaba paralizado tantísimo tiempo. Con templete mudéjar agregado posteriormente, seguro porque esta fuente pudiera ser de origen romano. Es más, detrás de ella se han encontrado los restos del puerto romano de Palos de la Frontera. Como veis, la línea de costa ha ido cambiando a lo largo de los siglos por esa influencia de la marisma, las subidas y bajadas del mar, y bueno, también el espacio que el ser humano le ha ido ganando a esa desembocadura del río Tinto. Está declarado también bien de interés cultural y es una maravilla que no se pueden perder, la fontanilla de estilo mudéjar, con ese templete precioso de los siglos XIII-XIV. Junto a ella nos vamos a encontrar esa imagen que veíamos al principio de los dos hermanos, de Martín Alonso Pinzón y Vicente Yáñez, los dos capitanes de La Pinta y la Niña, en homenaje, y ya saliendo dirección Moguer nos encontraríamos otra pequeña réplica de nuevo de otra de las carabelas en miniatura a la salida. También hay que decir que en el pueblo podemos encontrar el muelle de Calzadilla, del que hablábamos antes, que se ha reconstruido muy recientemente, se inauguró en octubre del año pasado, 2020, una vez que ya pudimos empezar a circular, por lo menos en nuestro término municipal, y ver cómo está balizado en madera para integrarlo en el casco urbano de Palos de la Frontera y poder disfrutar esa desembocadura del río Tinto y esas marismas. Atraen una calidad de fauna espectacular. Por la tarde pueden ver garzas, pueden ver espátulas, hay unos atardeceres preciosos desde ahí. A mí ya me han pedido matrimonio, pero si me lo tuvieran que pedir otra vez, yo pediría, por favor, que fuera ahí. Alucinante. Y ya, como comentábamos anteriormente, Palos de la Frontera, la zona nueva, también goza de espacios verdes para el disfrute con la familia y los niños, como por ejemplo este Parque de América, donde encontramos una pirámide que es símbolo de acogimiento de todas las culturas. Como comentaba anteriormente, Palos de la Frontera también sufre
la venida de muchos temporeros y tenemos nacionalidades de todas partes del mundo, desde Marruecos, Polonia, Rumanía, hasta Senegal, Guinea, que se asientan aquí temporalmente. Incluso algunos ya llegan a establecerse en la zona, convirtiéndose en Palermos de propio hecho. Encontramos también el Parque de la Peña del Viento, perdón, el Parque América es este que van a ver aquí abajo, que tiene unos mosaicos. El Parque de la Peña del Viento y el Parque del Príncipe. El Parque del Príncipe, con este templete forjado en hierro, donde se realizan actuaciones al aire libre, por ejemplo, en las fiestas de San Juan, el 24 de junio, ya muy próximo. Y vamos a pasar por aquí. A dar un repaso al conjunto histórico-artístico de La Rábida, no lo quiero olvidar. Vemos que está lleno de puntos, pero los elementos más importantes a visitar son 2, 3, máximo 4. Nos vamos a encontrar en el pueblo de Moguer, si nos suena a los más alejados, tenemos esa figura ilustre de Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí, que fue su mujer. Pues Zenobia Camprubí estuvo viviendo un tiempo en La Rábida porque su padre estuvo destinado, era ingeniero y estuvo residiendo en la zona de La Rábida. Y nos vamos a encontrar aquí como, vamos a ver, para que se vea un poquito más ancho el mapa. Lo vamos a ver aquí. Entrando por la salida de Palos de la Frontera, esa Avenida América, llegaremos a la primera rotonda, que es la entrada de La Rábida, y nos encontramos con la casa de Zenobia Camprubí, sin prácticamente apenas reestructuraciones ni modificaciones. Justamente enfrente tenemos la UNIA, la Universidad Internacional de Andalucía, con su sede de La Rábida, lugar de encuentro para todo el conocimiento que los países iberoamericanos emiten en cuanto al descubrimiento y es un hervidero científico para todos ellos y también un expositor donde poder lanzar todo ese conocimiento hacia el resto del mundo. Continuamos bajando la avenida principal y nos desviamos un poquito y a través de unos hermosos jardines nos vamos a encontrar el monumento a Cristóbal Colón y un poquito más hacia adelante el monasterio de La Rábida. Justo, casi a la misma altura, nos vamos a encontrar el monumento a los descubridores, que es esto que vemos aquí, esta columna conmemorativa del cuarto centenario del descubrimiento de América, que se puede ver prácticamente una vez que pasamos el río Tinto por ese puente que les comentaba anteriormente. Se divisa ya porque está iluminado incluso por la noche y está coronando el promontorio donde está La Rábida. Tiene unas vistas espectaculares y un tamaño impresionante. Nos hace sentir muy pequeñitos en este mundo al lado de semejante monumento conmemorativo. Justamente de ahí parte una avenida, la Avenida de los Descubridores, también repleta de escudos con esas comunidades autónomas y esos países iberoamericanos en ladrillo visto y en azulejo pintado a mano. Vamos a ver algunas imágenes de este monasterio de La Rábida. Lo más importante que tenemos que saber, aparte de que fue declarado Monumento Nacional en 1856, y eso fue lo que hizo que realmente no se destruyera con la última desamortización, pues es que es el monumento colombino por excelencia. Fue donde Cristóbal Colón pasó sus 4 estancias aquí en la Villa de Palos y es de estilo mudéjar andaluz, de los siglos XIV, XV, donde encontró Cristóbal Colón el apoyo de Fray Juan Pérez y Fray Antonio de Marchena y donde se encomendó a esa famosa Virgen de los Milagros, que es la titular de este monasterio. Dentro podemos encontrar espacios espectaculares como este claustro mudéjar, que nos deja sin aliento prácticamente, la talla de la Virgen de los Milagros de estilo gótico, datada del siglo XIII, que es muy característica porque se deja caer sobre una cadera con el peso del niño apoyado en un lateral, muy, muy llamativa. También posee los frescos de estilo cubista del pintor onubense Daniel Vázquez Díaz, que es lo primero que nos recibe una vez que entramos en el monasterio,
y el museo dedicado al descubrimiento, la sala capitular y otra serie de estancias pues, que nos hacen pasar una visita muy amena, sobre todo si nos la hacen algunos de los frailes que en este momento se encuentran haciendo algunas tentativas para poder volver a abrir el monasterio. El monasterio está cerrado desde el 12 de noviembre del año pasado y a la espera de que haya una estabilidad, a pesar de esta crisis sanitaria que ha producido el SARS-CoV-2, el famoso coronavirus, y posiblemente, ya lo digo aquí en primicia, vayan a abrir de la mano del prior. Me ha comunicado en persona directamente que a partir del primer fin de semana de junio, creo que es 5 o 6 de junio, van a abrir en horario de mañana, sábados y domingos, por la mañana de 10 a 2 y por la tarde de 4 a 6 de nuevo al público, hasta que vuelva a haber una nueva demanda que permita abrirlo en otras condiciones ya a partir de julio, a la espera de volver a organizar visitas con turoperadores escolares y demás para que podamos conocer este emblema que nos da peso a esa candidatura de los lugares colombinos onubenses para poder ser declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, proyecto en el cual estamos inmersos en este momento desde hace muchos años, ahora un poco paralizado, pero esperamos poder retomarlo de nuevo con esa puesta en valor del puerto histórico y del Castillo de Palos. Como les comentaba, esa mención al monumento a los descubridores, esa avenida de los descubridores, y ya bajando, digamos que en la Rábida lo podemos dividir en dos partes, la parte alta y la parte baja, más a ras del nivel del mar, nos vamos a encontrar este Foro Iberoamericano de las Rábidas, gestionado por la Diputación de Huelva, donde todos los veranos se lleva a cabo una programación estival de conciertos, donde, por ejemplo, pues han venido artistas de la talla de Antonio Orozco, Pablo López o un sinfín de grupos musicales a nivel español con mucho renombre. Tiene unas características acústicas especiales, puesto que, como ven, está concebido con ese diseño greco-romano en el cual la acústica se reparte de una forma en la cual estés donde estés, estás disfrutando como el que está abajo, el que está arriba, el que está atrás, el que está delante. Justo al lado vamos a ver el Muelle de las Carabelas, donde tenemos un parque temático que alberga la recreación de esas 3 réplicas que se realizaron para la exposición de Sevilla de 1992, que tras dar una vuelta al mundo visitando los puertos más importantes, volvieron a recalar de nuevo aquí, en el puerto de Palos de la Frontera, en una dársena artificial que se construyó para poder disfrutarla. Y lo curioso, aparte de la zona expositiva que vamos a encontrar dentro, es que podemos ver la diferencia entre el puerto de Palos de la Frontera, podemos subir dentro de los barcos y apreciar esas dimensiones que tenían y lo inseguros que podían llegar a ser en un viaje atlántico con esos vientos, esas tormentas y el espacio del que disponían para poder almacenar víveres. Y justamente enfrente nos encontramos la recreación de ese primer viaje del descubrimiento, llegando a tierras indígenas, con esos indígenas con escasos de ropa y en signo de bienvenida. Y qué decir de este otro muelle, el Muelle de la Reina, construido para sustituir el antiguo, está restaurado obviamente. También posee las mismas características que el Muelle de Calzadilla, domina la vista y tiene unas panorámicas por la tarde espectaculares. Y es característico y emblemático porque fue inaugurado en 1892 por la reina María Cristina y su hijo Alfonso XIII para conmemorar ese 4º centenario del descubrimiento. Como vemos, ese 4º y ese 5º centenario del descubrimiento nos han ido aportando muchos recursos y elementos que podemos visitar que refuerzan los lugares colombinos onubenses. Encabezando este Muelle de la Reina nos encontramos este Ícaro alado, hierático, desnudo, sobre esta peana, que conmemora ese viaje del que hablábamos anteriormente, que salió del muelle anterior, del muelle de Calzadilla, aunque está enclavado aquí, saliendo del muelle de Calzadilla el hidroavión Plus Ultra el 22 de enero de 1926, para conmemorar también el primer viaje de la expedición de mano del comandante Ramón Franco, el hermano del dictador.
el hidroavión se quedó en Buenos Aires, donde llegó, estuvo siendo utilizado durante años como avión de correo, y una vez que ya no pudo seguir realizando su labor, se le ha concedido un museo, y el gobierno argentino, en conmemoración o como homenaje y para darnos las gracias, nos hizo este regalo, este presente, que hoy en día pues corona ese muelle de la Reina. También nos vamos a encontrar, y ya es el último punto a visitar, el Parque Botánico Celestino Mutis, que resulta característico decir que en un enclave en el que tratamos de hermanarnos con los países iberoamericanos, pues encontramos un jardín botánico donde hay especies de los 5 continentes. Encontramos nenúfares, encontramos especies de árboles asiáticos con una hoja roja preciosa, encontramos cactus, encontramos un invernadero que alberga un gran bosque tropical, dejándonos unas postales preciosas, sobre todo porque hay una cascada que va, digamos, salvando el desnivel, y desde la zona que domina lo alto de la cascada se puede ver esa confluencia de los 2 ríos, el Tinto y el Oriel. Os voy a reproducir el vídeo de la Rábida y vais a ver exactamente cómo os estoy comentando esa confluencia y esas vistas que tiene ese promontorio del monasterio de la Rábida, para que veáis. ¡Ole! ¡Vámonos! De la Rábida a Moguer, el visitante emprende 2 viajes. Uno nos envuelve en la máquina del tiempo hasta los días en que se gestó la gran aventura, que terminaría en el descubrimiento de América. Otro, más entrañable, a lomos de un burro llamado Platero, con sabor a premio Nobel. Es este un viaje de letras universales y aventura histórica. Si hay un edificio clave para el descubrimiento de América, es el monasterio de Santa María de la Rábida, un monasterio franciscano de estilo gótico mudéjar, construido entre los siglos XIV y XV y que fue declarado Monumento Nacional en 1856. Aquí se hospedó Cristóbal Colón antes de partir hacia el Nuevo Mundo. En este monasterio encontró refugio, atención y apoyo por parte de los monjes. Así es como Cristóbal Colón llegó aquí con esa confianza, puesto que él era franciscano seglar, y encontró ayuda en Fray Antonio de Marchena y en Fray Juan Pérez. Estos hablaron con los reyes, le costó 7 años convencer a la reina Isabel, la reina al ver ese estudio cambió de idea y le apoyó. Por su interés artístico destacan, además de la iglesia, otras estancias decoradas con frescos de Daniel Vázquez Díaz, así como el claustro y el museo, donde se conservan numerosos objetos conmemorativos del descubrimiento de América. Muy cerca del monasterio, el Muelle de las Carabelas es otro lugar de especial interés turístico, un auténtico parque temático sobre el descubrimiento en el que están ancladas las réplicas de las 3 naves de Colón a tamaño natural. Y aquí se encuentran las réplicas de las 3 naves descubridoras. Son las 3 réplicas más exactas con respecto a las originales que existen y son exactamente tal como partieron de aquí del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492 hasta que llegaron al Nuevo Mundo, al Nuevo Continente, el 12 de octubre de 1492. Además de las naves, en el Muelle de las Carabelas también disfrutamos de este barrio medieval, alrededor de la dársena o de la Isla del Encuentro. En ella se ha intentado recrear la cultura indígena de la isla de Guanajaní, donde desembarcó Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492. Justo enfrente de la Rábida, sorprende esta escultura de 37 metros de altura. El monumento a la fe descubridora representa la figura de un fraile franciscano del monasterio de la Rábida, cubierto por un manto. La escultura se encuentra en la zona conocida como la Punta del Sebo, en la confluencia de los ríos Tinto y Oriel. Un lugar perfecto para contemplar estas bonitas vistas, para escuchar música, hacer deporte o simplemente relajarse. De la Rábida continuamos nuestra ruta hasta Palos. Conocida mundialmente como la cuna del descubrimiento de América, es uno de los pueblos colombinos por excelencia. Andando,
contemplamos bonitas plazas como esta, la de España, donde se encuentra el ayuntamiento, o la de Andalucía, con este típico patio andaluz con su fuente central. En pleno casco histórico de Palos, este restaurante es una buena opción para comer. Además de sus pescados frescos, típicos de la zona, el fresón es el rey. Esta sabrosa fruta es la base de su cocina y para acompañarlos se puede elegir un vino de la zona en la amplia bodega que tiene, con los ricos caldos que se producen en el condado de Huelva. Lo que te podemos destacar de nuestra cocinita son el pescadito que tenemos para freír, tanto acedías como pijotas como boqueroncitos, la gamba blanca de Huelva, que es conocida mundialmente. ¿Quién no conoce a Huelva por su choco? Las chirlas, jamón ibérico, ¿qué más podemos pedir? Y sobre todo, nuestro producto estrella, el fresón de aquí de Palos de la Frontera. Fijarse los postrecitos tan maravillosos que preparamos con nuestro fresón. Todo lo que vengáis a comer aquí a Palos de la Frontera es espectacular. Al llegar a Moguer, el convento de Santa Clara es el monumento colombino más destacado de esta localidad. Es Museo Nacional desde 1931. Moguer es un bonito pueblo blanco donde todo parece iluminado. La Plaza del Cabildo es uno de los lugares más transitados. Uno de sus principales atractivos es esta escultura de Platero, a tamaño real, realizada en bronce. Caminando, comprobamos la estrecha vinculación del burro con Moguer. Lo vemos incluso en la puerta de algunos negocios. Al pasear por sus calles, llegamos a la casa natal de Juan Ramón Jiménez. Aquí, en esta casa grande, hoy cuartel de la Guardia Civil, nací yo, Platero. Cómo me gustaba de niño y qué rico me parecía este pobre balcón, mudéjar a lo maestro García, con sus estrellas de cristales de colores. En ella el poeta moguereño pasó sus primeros años. Un edificio típico del siglo XIX, en el que cada rincón, cada estancia, está impregnada de la vida y la obra de Juan Ramón. Destacan sobre todo fotografías y documentos de la época, como esta carta que Juan Ramón le escribió al poeta de la generación del 27, Rafael Alberti. Otro lugar clave en esta casa es la azotea, desde la que contemplamos impresionantes vistas de Moguer. Desde el mirador se ve el mar y jamás se borrará de mi memoria aquella noche en que nos subieron a los niños todos, temblorosos y ansiosos, a ver el barco inglés aquel que estaba ardiendo en la barra. Muy cerca de la casa natal de Juan Ramón Jiménez está su casa museo. En su interior se conservan numerosos enseres personales de Juan Ramón y de su esposa, Zenobia Camprubí, la persona más importante, tanto en su vida como en su obra. Claro ejemplo son sus anillos de boda o el certificado de matrimonio. Este otro rincón de la casa también tiene especial encanto, el despacho del poeta, con una de sus máquinas de escribir. Algo que también llama mucho la atención a los visitantes es este certificado donde le conceden a Juan Ramón el Premio Nobel de Literatura en 1956. Igualmente sorprende esta otra habitación, el cuarto del poeta, con algunas de sus ropas. Ya saliendo de la casa, en este patio, un lugar muy destacado para Juan Ramón, la cuadra en la que vivió Platero. En el centro de Moguer hacemos parada en esta bodeguita con solera. En su entrada, estos libros homenajean a Juan Ramón Jiménez. Entre su amplia variedad de vinos, el de naranja es el más demandado. En su cocina, pescados fritos y los tradicionales guisos del día. Estamos en la bodeguita de los Rapozos, donde nuestra especialidad es el pescado fresco. Tenemos choquitos, tenemos pijotitas, unos chipirones en su zarza y aparte tenemos también todos los días un plato diferente de cuchara. Con un aire rústico y flamenco, una estampa muy típica de esta bodega es la de estos burros amarrados en la reja de la puerta. Y cómo no, si estamos en la cuna de Platero, apetece dar un paseo con uno de estos simpáticos animales por las calles de Moguer. Precisamente inspirado en el poeta, se creó este hotel, rodeado de patios y plantas, un lugar agradable para el descanso, en pleno centro. Nos encontramos en el Hotel Plaza Escribano de Moguer, concretamente en la zona del Salón Social, donde podemos ver y destacar las cristaleras típicas de Moguer con los colores propios de este pueblo. Entre Palos y Moguer encontramos la playa de Mazagón, donde paramos para disfrutar del paisaje, de sus ricas fresas y para recordar los lugares tan significativos que acabamos de conocer.
Mazagón es una localidad costera, con playas vírgenes, donde se pueden realizar numerosas actividades. El surf y el carrovelerismo son deportes cada vez más extendidos y que tienen la emoción asegurada. Otro tipo de emociones, sin perder de vista la inmensidad del océano, es hacer una ruta a caballo por este paisaje natural que ofrece imágenes realmente espectaculares. Sin perder las azules aguas del Atlántico, podemos descansar en un lugar como el Parador de Mazagón, en medio de un frondoso bosque de pinos y en pleno Parque Natural de Doñana. Sentir el océano protagonista de una historia que cambió el mundo. Conocer Moguer, Palos de la Frontera y La Rábida. Una visita clave para revivir el descubrimiento. Un paseo por la historia que unió dos mundos, Europa y América. Y de un poeta que a lomos de un burro alcanzó la universalidad. Voy a despedir con unos datos numéricos. En el año 2017, con este proyecto de declaración de fiesta de interés turístico de las fiestas conmemorativas del regreso de las carabelas Pinta de Niña y esa Feria Medieval del Descubrimiento, pues realizamos unas encuestas a pie de calle ese fin de semana recogiendo la procedencia y el número de personas que podían llegar a venir a nuestras fiestas y prácticamente nos dimos cuenta en ese estudio de que anualmente estábamos duplicando el número de visitantes, recibiendo en 2017 pues cerca de 90.000. Hay que decir que las procedencias eran de todas partes del mundo, concretamente muchos de nuestros vecinos, puesto que estamos en un pueblo cercano al núcleo urbano de Huelva, Moguer, San Juan, Gibraleón, pero también nos encontrábamos muchos del norte de España, hermanados con nosotros, como por ejemplo Santoña, desde Santa Fe también teníamos visitas, e incluso de otros países del mundo, como dentro de la Unión Europea o fuera. Hay que decir que por esos alumnos que también atrae la Universidad Internacional de Andalucía, pues tenemos una gran colonia de latinos viviendo por aquí temporalmente, estudiando en nuestra universidad. Decir que estamos en un enclave único, conjunto histórico de Palos de la Frontera, sitio histórico de Palos de la Frontera y sitio histórico de los lugares colombinos, catalogado así recientemente el 18 de octubre del 2016, perdón. Y nada, bueno, les dejo que disfruten de la ponencia de mi compañera. He sido un poco más breve, vamos a ir cortando y nada, un placer acompañarles a todos. Saludos a los que de nuevo nos acompañan y darles las gracias reiteradas a la iniciativa de Edgar Montalbán de poder reunirnos todos estos asentamientos en torno a un hecho común, histórico, como fue el descubrimiento de América. No solo, como he dicho, una colonización, evangelización y conquista, sino un descubrimiento como una sorpresa de hallar que había una vasta extensión de terreno, unas nuevas civilizaciones con sus elementos culturales que también nos nutrieron como personas, sentando las bases de la globalización, de esta comunicación, acortando distancias y hermanándonos unos a otros. Saludos. Muchísimas gracias. Silvia, te agradezco infinitamente, es hermoso lo que nos has presentado, en verdad detrás de las computadoras, aquí tengo como 4 computadoras, me hiciste, de veras con este último video me hiciste llorar, gracias, mira, la piel, increíble, gracias, y Teodoro Campos dice que te adopta en Beta Grande, y con esta nos quedamos. Yo le tomo la palabra, seguramente hago una visita cuando pueda. Ok, gracias. Hasta pronto. Continuamos en 20 minutos, en 10 minutos.